Y bien, estamos, antes de entrar con Nitu Pérez Osuno de Globovisión, pues tenemos un resumen de lo que ha ocurrido en Venezuela. Veamos. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. Nosotros tenemos la convicción de que aquí nosotros ganamos el proceso electoral y nosotros estuvimos viendo los votos en el exterior, votos, cierre de frontera, todos los votos que están manchados, y cuando sumamos todo eso, decimos, bueno, señores, aquí tenemos nosotros la posibilidad cierta de nosotros ganamos este proceso electoral. ¿Por qué van a correr ahora a proclamar? ¿Qué es lo que están escondiendo? Si las partes han dicho que están de acuerdo en contar voto a voto. Entonces, cuando yo veo que están tratando de apurar esto, bueno, definitivamente, entonces lo que quieren es que no se conozca la verdad. En cada uno de los estados de nuestra Venezuela, quiero pedir que el día de mañana, de manera pacífica, con firmeza, con valentía, nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados del país para solicitar el conteo de voto a voto del pueblo venezolano. El Consejo Nacional Electoral da cumplimiento con lo establecido en el artículo 33, numeral 6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En consecuencia, procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Y encabezó la última revolución del siglo XX aquí en América Latina. Y luego fue el primer presidente electo bajo esta constitución, la mejor constitución, la más democrática y perfecta del mundo, de esta obra bendita que nos dejó un milagro más de Hugo Chávez en la tierra, esta constitución de paz, de amor que llevamos aquí a diario. Y bien, pues estamos ahora sí con Nitu Pérez Osuno vía Fly, vía Skype, ¿no es cierto? Con ella es periodista de Globovisión. Nitu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jaime, un gran saludo para ti, para toda tu audiencia y por supuesto un gran abrazo a todos los venezolanos que viven en tu país, muchos de ellos exiliados, y le doy las gracias eternas a tu gobierno por haber recibido a mis compatriotas en tu tierra. No, a la orden. Por favor, lo menos que se podría hacer. Dime una cosa, Nitu, convocó Capriles a un cacerolazo, ese cacerolazo entiendo que ya se produjo, ¿cómo ha sido? Bueno, ha sido estruendoso, realmente ha sido un cacerolazo que ha cruzado el norte, el sur, el este y el oeste del país. Él lo convocó para las 8 de la noche, pero realmente comenzó como a las 5 de la tarde, cuando el señor Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Allí comenzaron los primeros cacerolazos, incluso cierre de calles y avenidas y autopistas por parte de venezolanos que no están de acuerdo con este proceso electoral amañado, lleno de ventajismo por parte del Estado venezolano en favor de su candidato. Y bueno, las principales ciudades se complicaron un poco en el tráfico de hoy. Luego, ese cacerolazo fue en aumento y a las 8 de la noche, hora de Venezuela, fue realmente estruendoso y duró aproximadamente 1 hora el cacerolazo, sin bajar el tono, todo lo contrario. Yo te diría que iba en aumento. Yo tenía muchísimos años que no escuchaba un rechazo a un presidente ilegítimo, como ha dicho Capriles Radonsky, en este país.
Bueno, ¿y qué crees que puede pasar los próximos días y semanas? Porque obviamente el recuento de votos que se está pidiendo no se va a dar, ya fue proclamado Nicolás Maduro, se ha generado una situación de impasse, pero ¿esta situación se puede convertir en un conflicto complicado o va a ir cediendo poco a poco? ¿Cómo ves tú? Mira, Jaime, nosotros estamos en una de las crisis políticas más profundas que haya vivido Venezuela en los últimos años, en finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Esta es una crisis política que viene en aumento desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años, cuando los venezolanos hemos ido una y otra vez a las urnas electorales, siempre en condiciones desfavorables para la oposición. En este país no hay unas elecciones auténticas ni secretas, que es una de las características más importantes para que unas elecciones sean libres. En Venezuela tenemos un registro electoral que no conocen las principales organizaciones políticas, un registro electoral donde no hay direcciones de los votantes, y te explico. Para que tú puedas votar en una circunscripción determinada, eso pasa en cualquier país del mundo, tú tienes que vivir en esa circunscripción y por lo tanto tiene que aparecer tu dirección. Bueno, en Venezuela no aparecen las direcciones de nadie, y según estudios muy importantes de parte de la Universidad Central de Venezuela, que es la principal casa de estudio de este país, existen 5 millones de personas que aparecen en ese registro electoral, pero que no se conoce nada de ellos, no están inscritos en ningún liceo, nunca cursaron en un colegio, en una universidad, y de esos 5 millones de personas, un 80% ni siquiera aparece un registro de su nacimiento, no hay una partida de nacimiento. Por lo tanto, yo te podría decir que nosotros tenemos un registro electoral donde el Estado venezolano tiene 5 millones de votos virtuales que no sabemos quiénes son. Entonces, cuando Capriles dice que él percibe, él siente que él ha ganado, él cree que él ha ganado, significa que habría habido alguna clase de fraude. ¿Cómo se habría dado ese fraude? Bueno, ya te estoy contando una de las formas, pero esto es un fraude continuado desde hace mucho tiempo. Primero, la compra de unos equipos a través de un presidente del Consejo Nacional Electoral, que luego pasó a ser vicepresidente de la República, luego del segundo triunfo del presidente Chávez, y actualmente es el director o el presidente, el jefe del comando Simón Bolívar. O sea, a un rector principal de la institución electoral se le premia el triunfo del señor Chávez, nombrándosele luego vicepresidente de la República y posteriormente el jefe del comando del chavismo. Como tú comprenderás, ellos hablan mucho de la importancia de la Constitución. Acabo de ver tu resumen y Nicolás Maduro habla de la importancia de la Constitución, pero la Constitución también dice que para ser rector de la Comisión Electoral, del instituto que arregla, que dirige las elecciones, hay que ser una persona independiente, no inscrita en un partido político, y no es el caso de Venezuela, donde las 4 rectoras principales de 5 están inscritas en el partido de gobierno. Entonces es un ventajismo grosero y vulgar por parte del Estado venezolano, que tiene todas las instituciones a favor de su candidato. Mira, no solamente es esto que te conté, es que los venezolanos y la oposición ha pedido un conteo manual de los votos. Yo no sé si ustedes saben que Venezuela es un país donde primero se transmiten las actas al Consejo Nacional Electoral y después es que se hace una verificación y se cuenta solamente la mitad de los votos emitidos. Es decir, si no hay una si no coincide los votos, las papeletas con el acta, bueno, imagínate tú, ¿a dónde vamos a ir a quejarnos? Si el Consejo Nacional Electoral es del gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia también está dominado por el gobierno. Un ventajismo, como te digo, vulgar, y por eso el candidato Capriles, en una
alocución realmente histórica y única en la historia de Venezuela. Es la primera vez que un candidato que queda de segundo no reconoce la victoria del primero. Nitu, me imagino que Nicolás Maduro se va a sostener principalmente en las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿las Fuerzas Armadas son monolíticas o podría haber divisiones ahí? Bueno, mira, la verdad es que el alto mando militar está enchufado con el gobierno. Son uno de los enchufados, como decía y mantiene el candidato Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, ¿no? Al mismo tiempo. El alto mando militar es una cúpula que está enchufada en el gobierno, que se declara además bolivariana y chavista, y no una Fuerza Armada Nacional al servicio del pueblo venezolano y de su soberanía. Sin embargo, Venezuela es multicolor y tiene libre pensamiento. Tan es así que tenemos 14 años en una lucha titánica, defendiendo la libertad de expresión, la justicia y la democracia. La Fuerza Armada Militar, digo, sus soldados, sus oficiales medios, son como el país. Sufren la inflación que todos los días sufrimos los venezolanos. Yo te estaba oyendo al principio de tu programa hablar de la inflación. En Venezuela sabemos de inflación. Aquí todos los días suben los precios. En Venezuela hay escasez. En Venezuela nos matan cada media hora a un venezolano. Cada media hora cae un venezolano en manos del AMPA y el gobierno no dice absolutamente nada de eso. Son casi 200.000 venezolanos que han fallecido por la violencia en estos 14 años. Yo estoy segura que la Fuerza Armada Nacional, la inmensa mayoría de la Fuerza Armada Nacional, también sufre estos problemas que sufrimos los civiles y no deben estar muy contentos con todo lo que está aconteciendo en el país. Entonces, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que este régimen se quiebre, digamos, en el próximo año o va a lograr asentarse? Yo creo personalmente que Nicolás Maduro Moros tiene, como se dice aquí en criollo, un tiro en el ala. Su legitimidad de origen es inexistente porque ha sido el resultado de unas elecciones ventajistas, amañadas y fraudulentas. No hay ningún presidente que se pueda mantener producto de unas elecciones de esta naturaleza. Muy bien, Nitu Pérez. Muchísimas gracias por tu participación en la Hora N. Muchas gracias. Gracias, Jaime, a ti y un gran saludo a todo el pueblo peruano. Gracias. Bueno, fue la muy conocida periodista de Globovisión, Nitu Pérez Osuna. Vamos a una pausa. Regresamos con Luis Núñez aquí en el set. Él es también venezolano, experto en gobernabilidad y democracia.